Es un honor. Mi nombre es Luis Quevedo, yo soy de la Editorial Universitaria de Buenos Aires, EUDEBA, quienes coeditamos conjuntamente con el Museo Nacional de Bellas Artes este libro que es una maravilla. Para los editores, cada vez que presentamos un libro es como una fiestita de cumpleaños. Es un libro importante, es un libro de arte, pero es un libro también con un recorrido social. Es un libro que cuenta la historia de un artista mayúsculo, inmenso, como fue Arden King. Así que tiene un precio muy accesible. Como editor tengo la obligación también de inducir a la compra del libro. Tiene un precio muy accesible porque está subsidiado por un aporte de un mecenas y eso hace que los costos bajen mucho, pero la verdad que es un libro que ya lo van a ver, que es muy importante. Es muy importante. Este libro es un trabajo en equipo, por supuesto, que tiene muchos autores, que fue coordinado y dirigido por Cristina Rossi, pero que a mi juicio tiene tres actores centrales. El primero es el propio Arden King. Es decir, sin él, sin su historia, sin su biografía, sin su arte, no hubiera habido Libre. El segundo es la autora, ¿no?, que impulsó y llevó a cabo este proyecto durante mucho tiempo, que incluyó investigaciones, trabajo de archivo, traducciones, etcétera, etcétera, que la verdad que felicitaciones, Cristina, porque es extraordinario. Las autoras. Y por supuesto que también Tencha de Sagastizábal, que fue quien produjo este libro, quien consiguió el mecenazgo, los aportes y quien administró todo el proyecto, también me parece que es la tercera persona imprescindible para que hoy estemos presentando este libro superlativo. Está presente la traductora, Carla Lois. Está presente gente también del museo, a quien queremos agradecer especialmente, y en el agradecimiento a la figura de Andrés Duprá, su director, hago extensivo a todo el equipo y a todo el plantel de trabajadores y trabajadoras del Museo Nacional de Bellas Artes, con quien hicimos un gran trabajo en forma conjunta. Así que yo no voy a hablar del libro, solamente agradecerles, presentarlos y dejarlos primero con Leandro de Sagastizábal, que va a ser una mirada del libro desde el punto de vista también del mundo editorial, y después finalmente con la autora, con la coordinadora, la autora principal, podríamos decir, y después charlar lo que ustedes quieran. Así que muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Y gracias, estoy acá porque soy hermano de Tencha, quería que estuviera un editor, y bueno, ese soy yo, que soy hermano de ella. Además es una gran hermana, no le digo a nada que no. Y además me pareció maravilloso este libro. ¿Qué significa en general esta actividad? Yo siempre digo, ¿no? ¿Por qué una presentación del libro? ¿Para qué se hace una presentación del libro? La primera parte la acaba de decir Luis, es decir, porque pasó el aviso de venta, efectivamente, una primer intención de hacer una presentación es sin lugar a duda una finalidad comercial, que se haga conocer, que se haga prensa, que se haga alguna nota y que se vendan algunos ejemplares. Pero además yo creo que hay algo mucho más importante que eso, o tan importante como eso, que es además un acto ritual. Es decir, los libros tienen todo un tratamiento hacia adentro de un lugar hasta una determinada época. Y es en este momento cuando deja de ser ya tanto de Cristina como de todo el equipo, para pasar a ser de todos ustedes. Es decir, es este pasaje de lo privado a lo público que hace una presentación, que es un pasaje ritual. Pero además yo le agrego otra cosa más que me parece también interesante, y que es, retomando una frase de Chartier, que en realidad cita a Zómbaro en eso, él dice que los autores no escriben libros, que los autores lo que escriben son textos que los editores transforman en libros. Y efectivamente, eso es lo que hizo Cristina y todo el equipo, escribió un texto sobre este libro que la editorial EUDEBA lo transformó en libro. Y a mí me parece muy interesante poner de relieve esta relación en este espacio que es una feria del libro,
porque es una necesidad de los editores. Esta feria ha tenido muchísimos años un lema que decía del autor al lector, cuando es una feria bancada y organizada por los editores. Ese actor invisible es bueno que tenga visibilidad, y este es el momento de esa visibilidad, porque es un trabajo conjunto. En este trabajo conjunto, además, hay dos cosas excepcionales. La primera, ese trabajo de archivo descomunal. Es un libro precioso, es un libro donde no hay prácticamente nada que no se pueda leer con facilidad. Es un libro muy bien armado, muy bien editado, y es un libro también muy bien impreso, muy cuidado. Es un libro difícil, es un libro que tiene documentos, que tiene cartas manuscritas, que tiene esquelas en colores, que tiene fotos de hace 70 años. No hay una que no se pueda ver con nitidez, no hay una que no se pueda entender. Pero además es un libro que, les digo la verdad, este tipo de libro, que no son para leerlo en el subte, obviamente, en el subte no me lo llevaría al subte este libro, que nosotros los llamamos, ¿no?, coffee table book. En las casas de uno las tiene. De hecho, frente a los sillones nuestros, en nuestra casa tenemos varios. Tenemos uno que se llama Viendo Visiones, con textos, en realidad, el escritor, ahora se me fue de la cabeza el escritor, de Carlos Fuentes, que lo suelo ojear, pero no lo leo mucho. Tengo uno de Frida Kahlo, también muy lindo, que también lo ojeo. Este me lo leí íntegro. Y no porque sea hecho por mi hermano, porque sea hecho por él, sino porque es muy bueno, porque uno lo puede ir leyendo y es muy atractivo. Todas las cosas tan explicadas tienen un espacio suficiente, claro, que remite a un documento que es aclarado cada frase, diría, pero no es pesado, es un libro que lo puede leer cualquiera. Y ahora una parte final para hablar de por qué además me parece pertinente que esté un editor sentado acá. Yo no sabía, realmente no lo sabía, y lo pone de relieve muy bien cuando empieza la investigación, que aquí está asentada Martina Guevara, que está sentada ahí, gran investigadora, que es que Arden King tenía una faceta menos conocida, que era la de escritor. Y efectivamente, yo me encontré con un escritor. Y Arden King era un escritor, pero no solo era un escritor que producía poesía, que producía prosa, que producía hasta aforismo, sino que además tenía un montón de producción para revistas. Es decir, ya en los años 40, en la revista Arturo, que por cierto salió un solo número, ya Arden King produce un texto. Va a producir un libro que lo va a editar América Lee, una editorial América Lee, que Martina con buen criterio utiliza ahí una cosa que es un documento sacado de la página del CEDINSI, valiosísimo archivo si los hay, que es de Horacio Tarcus. Horacio pulmoneó eso durante 70 años para armar ese archivo. Es una maravilla realmente, no sé si 70, pero 50 seguro. Este libro además tiene una virtud que a mí me parece excepcional, que es la de rescatar un archivo. En general, nuestra sociedad, yo suelo decir, no sé si porque se fundó 2 veces, Buenos Aires, por ejemplo, la fundó Pedro de Mendoza en el 36, después se mueren todos, incluido Pedro de Mendoza en alta mar, y la tiene que volver a fundar Irala en el 81, pero es una sociedad con manía fundacional. Todo el mundo se ocupa de hacer el primero, ser el primero que inaugura, el primero que... Bueno, es muy importante rescatar archivos. Realmente rescatar un archivo, poner en circulación un archivo, es sacar de un lugar totalmente cerrado para ponerlo en circulación de todo el mundo. Es facilitar investigaciones, es facilitar estudios posteriores, es todo eso. Pero volvamos al escritor. Era un gran escritor y un entusiasta editor, además. Un hombre que impulsa revistas, un hombre que impulsa editoriales, es decir, que tiene además estrategias de escritor. Por ejemplo, Martina señala una cosa muy interesante. Entre un libro que él publica ahí en América Lee, en el año 55, que se llama Gesegor, y un libro posterior que se va a llamar, ya les digo, que se va a llamar Eclimón, 50 años después, en 2005, se ve el crecimiento de él como autor. Y Martina señala un montón de condiciones que lo hacen ese escritor.
cómo tacha, cosa y supervisa, cómo tiene un uso de la semántica totalmente sofisticado, cómo utiliza recursos de literatura como diálogos teatrales, etc. Es decir, se transforma, se profesionaliza como editor, como escritor, pero además es un editor. Y entre las cosas que edita una revista que yo no hablo francés, así que la voy a decir en castellano, que es Ailleurs. Esa lo podrá decir mejor Cristina después en francés. Esa revista edita 8 números. Y como buen escritor que es, él tenía generadas un montón de relaciones con otros escritores. Esos escritores podían ser, por ejemplo, Bernardo Cordon, o podía ser Juan Jacobo Bajarlía, pero tenía además como una inspiración a la que él veneraba en materia de escritor, que era Macedonio Fernández. Entonces, una de las cosas que decide él es que quiere hacer un número especial de la revista Ailleurs sobre Macedonio Fernández. Y entonces les voy a leer una parte que es porque Bernardo Cordon se entusiasma con ese proyecto de él y se pone a trabajar con él en ese proyecto. Y entonces le escribe Bernardo Cordon, en un momento dado, el 1 de diciembre de 1965, lo que leo. Querido Carmelo, me salté una parte. Antes de viajar a Chile, conversé con la gente de Eudeva. Para concretar, me voy a poner los anteojos para ver mejor. Si no, no veo nada. Para concretar lo del material de y sobre Macedonio Fernández, para Ailleurs. Ahora reanudé la carga y los resultados son óptimos. Adolfo de Ovieta y Horacio Achával se comprometen a preparar material para un número de la revista. Además de otros escritores que podrían sumarse, me nombraron a Leopoldo Marechal y Jorge Luis Borges. Además, irá material gráfico, fotos de Macedonio en diversas etapas de su vida, su iconografía, incluyendo fotos clave, su guitarra remendada, el hipopótamo de terracota, a quien consideraba la primera reencarnación en la Tierra, etc. Por supuesto, este material se complementaría con notas de ustedes sobre Macedonio Fernández. De este número dedicado a Macedonio Fernández, se calcula que pueden colocarse en Buenos Aires algo así como 500 ejemplares. Esto escriben Bernardo Cordon para ese número especial de Macedonio Fernández. Esto es exactamente lo que estamos presentando hoy. En Eudeva, en lugar de con Horacio Achával, con Luis Quevedo, estamos presentando esta cantidad de contenidos, esto que él pretendía para Macedonio Fernández, pero sobre Ardenquín. Él estaría orgulloso de esto. Bueno, gracias, muchas gracias, Leandro y Luis. Han acompañado hasta aquí y seguiré agradeciendo. Bueno, en primer término, quiero agradecerles a todos ustedes la presencia. En un día que pintaba muy frío y pensaba que no iba a venir nadie, pero por suerte, bueno, el sol nos premió. Yo me hice unos apuntes para no irme demasiado por las ramas y especialmente para no olvidarme de agradecer, porque mi función en todo este trabajo ha sido precisamente, digamos que he tenido 2 tareas, pero una tarea de coordinación que no abandoné y no abandonaré por un tiempo hasta también lograr que el libro llegue a destino. Por lo tanto, tengo mucha gente para agradecer. En otro aspecto, también soy una de las autoras. Entonces, quería decirles que queremos agradecerles y, como yo le decía recién a Luis, es un queremos porque yo estoy representando a un grupo grande, todas están distribuidas en distintos asientos, pero nos están acompañando la mayor parte. Hay alguien que está en el exterior y ya les voy a contar. Pero bueno, represento a este grupo, un grupo de mujeres, ¿no?, que trabajamos desde la investigación, desde la asistencia de investigación, desde el diseño, desde la traducción,
una cantidad, un mujeraje, digamos que las mujeres de Carmelo hemos sido muchas las que estuvimos traccionando para avanzar con el trabajo, pero las voy a nombrar junto al trabajo de cada una como corresponde, ¿no? Y por supuesto también ya ha sido nombrada la impulsora de este libro, sin la cual no hubiera llegado a concretarse, que es Tencha de Sagastizábal, que es en este momento la legataria, ¿no es cierto?, de la obra y el legado de Carmelo Ardenquín, con quien venimos trabajando en varios proyectos. Primero hablemos un poquito del artista, ¿cierto? Porque casi todos ustedes saben, pero tal vez algunos no están tan cercanos a la obra de Carmelo. Carmelo fue un artista uruguayo de nacimiento, que por ser uruguayo muy cercano a Torres, aunque no se formó con Torres, pero él sí lo reconocía como su maestro, y nosotros los argentinos lo adoptamos también a Carmelo como argentino, porque en 1938 cruzó, ¿no es cierto?, habiendo nacido en Rivera, una ciudad fronteriza con Brasil, Uruguay y Brasil, se fue desplazando hacia Montevideo y llegó a Buenos Aires en 1938. Vivió y trabajó mucho, como hacían en esa época, hasta 1948. Podríamos decir que solo 10 años, pero la producción ha sido realmente notable. Entonces, por un lado, este origen, por otro lado, contar un poco cómo eran aquellos tiempos, cuáles fueron las marcas que de pronto uno puede ir observando tanto en el libro como en la obra de Carmelo, ¿no? Por un lado, Carmelo nació en un momento en el que, entre el fin de la Primera Guerra, ¿no es cierto?, el momento de la Guerra Civil Española y demás, fue un momento atravesado, si ustedes quieren, por relatos de pérdidas humanas, trágico, un momento en el que también él había nacido en medio de la adversidad, de una adversidad familiar que supuso que él no conoció a su padre. Cuando él nació, su padre ya había muerto. Por lo tanto, bueno, fue dentro de lo que suponía esa adversidad familiar, mimado por sus tíos y su madre, se formó del otro lado de la frontera y ahí se empieza a componer un personaje de fronteras, ¿no? Un personaje en donde los desplazamientos serán muy frecuentes. Y un personaje también que, como los jóvenes de esa época, los de esta también, intentaban cambiar la realidad, y quienes intentaban cambiar la realidad eran épocas en las que era muy claro que había que unirse, que reunirse, de modo que Carmelo fue tempranamente alguien que le dio mucha importancia a las agrupaciones, formar grupos para llevar a cabo aquello que intentaban realizar. La verdad es que estos poquitos aspectos de la vida de Carmelo que tomé, para no hacerlo largo, porque ustedes espero que después de la invitación de los editores puedan leer el libro también, pero estos poquitos aspectos de la vida de Carmelo son los que por un lado están por debajo de la estructura del libro, y créanme que después de haber trabajado bastante sobre la obra de Carmelo, también en mi opinión subyacen en la poética de Carmelo. Es decir, para Carmelo estos desplazamientos fueron una marca fuerte, en donde él en cada uno de ellos va dando una vuelta de tuerca a su obra. Esos viajes, entonces los cambios de residencia y demás, y por otro lado esa pulsión, ese interés permanente por el trabajo grupal, por la propuesta colectiva, también se va a ver hasta sus últimos días. Entonces, a partir de estas mínimas pinceladas, quiero contarles un poco, primero que esta publicación
nació asociada a una muestra que hicimos en 2022 en el Museo Nacional de Bellas Artes, una muestra muy querida y esperada por Sofía, su esposa, que lamentablemente no pudimos concretar antes de su partida, pero que todo el tiempo, ¿no es cierto?, la tenemos presente a Sofía, desde el recuerdo también nos está impulsando a nosotros y, por supuesto, al trabajo de Tencha, vuelvo a mencionar, que estuvo detrás de esa muestra que afortunadamente pusimos en Bellas Artes de Buenos Aires, pero también llevamos a Chile y a Uruguay. Así que estamos muy contentas por eso. ¿No es cierto? Eso, y estamos haciendo fuerza para seguir llevándola. Bien, entonces decía, nació en ese contexto y se proyectó en ese momento como una segunda publicación. Por eso yo lo traje aquí. En el momento que nosotros publicamos este libro, ¿me ayudás? Ya pensamos que fuera en el mismo formato que este otro libro. Es decir, este es el libro del museo. El libro blanco es el que presenta la obra de Carmelo, la obra, como decía recién Leandro, plástica y también la obra literaria que pudimos mostrar, ¿no es cierto?, no toda. Y el que presentamos hoy es el libro en el que, gracias, perdón, que ya era solamente mostrar, que había sido parte de un proyecto ya pensado, fíjense, en 2022, pero bueno, lo vinimos acunando y todo lo que se acuna finalmente crece, ¿no? Bueno, de modo que decía, este libro que hoy presentamos no es un libro que contenga la obra plástica ni la obra escrita de Carmelo, sino que es un libro que recorre la obra plástica y la obra escrita a partir de las huellas que fue dejando Carmelo a través de su vida, a lo largo de su vida, y entonces esas huellas son los documentos sobre los que nosotras, como investigadoras, como autoras, trabajamos en nuestros ensayos. Fueron las fuentes para nuestro trabajo y este libro las publica con nuestros textos, las reproduce, permite la lectura de esas fuentes para que otras investigadoras o investigadores puedan leerlas y utilizarlas como insumos para hacer nuevos trabajos, para hacer otros trabajos que aborden la obra de Carmelo desde otras perspectivas o tal vez desde la misma que nosotros y nos discutan, ¿no? También precisamente para eso las ponemos en el ruedo. Así que es un libro bastante específico, si ustedes quieren, pero que está hecho desde la perspectiva del artista. Es decir, el artista hemos tratado de que no se corra de nuestra mira. Está el hombre todo el tiempo, un poco en la línea de lo que decía Leandro, ¿no? Está Carmelo con sus amistades, está Carmelo con las cosas que le gustaba. Así que me parece que si bien es bastante especializado, no necesariamente tiene una lectura tan cerrada. Bien, voy antes de que se me pase mucho el tiempo, porque me dijeron que está bastante cortito, a empezar con algunos agradecimientos que son bastantes. Los documentos que reúne este libro mayoritariamente provienen del archivo del artista, archivo que hoy se encuentra en el Archivo de Isla de Nueva York. Pero a través de nuestras investigaciones fuimos completando los faltantes, ¿no? Algunos silencios que siempre se producen por voluntad propia o no en los archivos de los artistas. Así que nosotros completamos con documentos de archivos personales e institucionales que están todos mencionados en un glosario que está al final, pero por supuesto a los que accedimos a través de muchas personas que nos han ayudado y con los que estamos
eternamente agradecidos. Están entre nosotros algunos de los que nos han ayudado. Y otros que siempre les he escrito en este fin de semana, pero siempre estamos en contacto. Y por otro lado, también es necesario decir que estamos muy agradecidas con el equipo formado por Alicia Romero, Oribe Cardoso, Matías Tavolaro, Matías Umpierre y Chema Tena, que fueron quienes acompañaron a Tencha y laboriosamente levantaron y trasladaron el archivo de Carmelo desde su casa de Savigny, ya que Carmelo, después de su periplo por Buenos Aires entre el 38 y el 48, partió hacia París e hizo toda su trayectoria en París, salvo un interregno que va a estar en Buenos Aires nuevamente, y vivió durante largo tiempo en Savigny-sur-Orge. Bien, muy sintéticamente quiero contarles que el libro está estructurado teniendo en cuenta esto que decíamos, ¿no? Que fue un artista visual, pero también amante de la literatura y poeta. Un artista que encaró su producción en la disciplina que fuera, en la poesía, ¿no es cierto?, o en las artes visuales, para las cuales no se quedó encerrado en la pintura, que tal vez es lo más conocido, de una forma experimental, ¿no? Para él era necesario experimentar con lo sensible, tanto en el momento de producir como en el momento en el que el espectador se involucra con la obra. Por eso en sus obras siempre hay un compromiso con lo lúdico, ¿no? Como ellos decían en los 40, y lo escribían en sus panfletos y demás, Madí es plural y lúdico. Y realmente llegó al final de sus días diciendo y ejerciendo un arte en ese mismo sentido. Bien, entonces, a partir de esta doble faceta de Carmelo, el libro sigue, por un lado, los desplazamientos. Yo me imprimí como si no lo tuviera en la cabeza, ¿no? Me imprimí el índice por las dudas, a ver si... Pero fundamentalmente sigue estos desplazamientos, este derrotero, ¿no? Y comienza el trayecto desde el presente hacia el pasado, de Savigny a Buenos Aires, ¿no? Desde el momento en el que fueron a buscar el archivo hasta que llegó a Buenos Aires. Entonces, la estructura del libro, por un lado, mantiene esta doble faceta de Carmelo como artista visual y como poeta, fundamentalmente. Va recorriendo, no necesariamente lo cronológico, pero va recorriendo estos desplazamientos y dentro de esas grandes áreas se van ubicando de manera relativamente cronológica sus desarrollos, pero también algunas situaciones que eran centrales para la forma de trabajo de Carmelo, es decir, los grupos que fue armando, esa insistencia en lo grupal y por otro lado los intercambios, las amistades, ¿no? Estos lugares de reunión a partir de lo cual fueron apareciendo, yo digo, perlitas en el archivo, ¿no? En donde uno iba de alguna manera enhebrando los amigos que iba haciendo en cada uno de los puntos en donde él trabajaba. Y bueno, en ese sentido, este es un periodo bastante más conocido y trabajado internacionalmente, pero yo puedo decir que el libro aporta nuevas fuentes, aporta fuentes no tan conocidas en el exterior, que a veces sí se sabe que había un cataloguito tal o cual, pero en este libro están reproducidas
todas las fuentes que hemos podido. Por lo tanto, nuestros colegas lejanos van a poder estudiar teniendo las fuentes en la mano. Y realmente hay aportes nuevos e interesantes en este periodo. Aquí, entonces, la segunda parada o el segundo gran desplazamiento es cuando en el 48 él decide ir a conocer, ¿no es cierto?, de primera mano a la vanguardia europea y se va a París. En el capítulo o el área, digamos, donde están estos textos, se llama París, Buenos Aires, París, porque hay un momento en el que él viene a Buenos Aires y permanece entre nosotros unos 2 años y medio, hasta que vuelve a irse y ya ahí definitivamente se queda en Europa. Así que en París, Buenos Aires, París, realmente hay aportes que muchos de los investigadores de nuestro medio no conocen, porque lamentablemente la obra de los artistas que han trabajado en periodos tan fuertes, que han marcado tan profundamente la historia del arte, muchas veces quedan encasillados en un periodo, ¿no? En ese periodo que está mentado por todos los investigadores, por todos los museos y por el mercado del arte, digámoslo también, ¿no? En cambio, es más difícil y arduo que se conozcan otros periodos. En este sentido, ahí sí quiero hablar del equipo de investigación, que es el equipo que se encargó de investigar y de ordenar el archivo que trajeron de Savigny, el equipo formado por las licenciadas Milena Jolís y Paola Vega y por la doctora Martina Guevara. Creo que Pao no está, yo la estoy buscando desde, me pareció que no estaba Paola. Bueno, este es el primer equipo, ¿no es cierto?, que toma el primer impulso en este libro que al principio era parte de los trabajos necesarios para la muestra que se ponía en el Museo de Bellas Artes. En ese momento también se sumó el trabajo de la doctora Ornella Barizone, que sí nos está acompañando porque la vi entrar, y que por su expertise ella trabajó en los temas de la poesía experimental, y también de la doctora Cristina Costanzo, de la Universidad de Palermo en Italia, que ella sí que no está, he estado intercambiando con ella, y ella es una persona que ha trabajado y ha curado el archivo del grupo Madí Internacional, que es el último grupo que forma Carmelo, ya siendo un artista y un hombre maduro. Así que bueno, este equipo es el equipo que digamos, ha ido encontrando las perlitas que estaban en el archivo, y mientras trabajábamos en esa línea y encontraban esos documentos que sorprendían y demás, ya también todas íbamos pensando qué tema iban a tratar en los ensayos. Y esto me parece que es otra cosa importante, porque aquí, aparte de mi experiencia en el tema, digamos, del arte concreto, también yo puedo traer la experiencia de algunos archivos en los que he trabajado, archivos en los que muchas veces a los investigadores se los deja relegados al lugar de hacer relevamiento de fuentes, y no son sus trabajos los que se publican o acompañan esas fuentes. Así que realmente desde ese lugar sí estoy muy contenta de haber llegado, y esto lo dije en la primera reunión que tuvimos en Eudeva, de haber podido llegar a publicar las fuentes con los ensayos de quienes ubicaron esas fuentes y hoy generosamente las ponen a disposición de otros investigadores. Así que eso es algo que no quería dejar de destacar.
Bueno, por eso, dentro de estos trabajos, como ya de alguna manera se vino planteando, ¿no es cierto?, aparece el trabajo de este equipo en distintos temas. Quisiera enlazar para que también la voz de las autoras que no pueden estar acá, por lo menos, esté cercana a sus trabajos. Milena hizo un trabajo muy interesante con respecto a lo que supuso Madí en París. Créanme que yo tengo muchos y muchas colegas que no conocen el trabajo de Carmelo en París. Carmelo llegó a París y formó nuevamente el Grupo Madí. Y ese Grupo Madí tuvo tanta entidad que en los textos de Mille se pueden ver hasta las páginas de los cuadernos de las reuniones, las asambleas que hacían entre los artistas que se habían acercado a este nuevo grupo. Por supuesto, Paola trabaja la revista Ayer. Paola, con su mirada de artista, también trabaja mucho la cuestión visual en la revista. Bueno, ya mencioné las lecturas de Ornella de los poemas móviles. Y también, bueno, esta situación que decíamos de verlo inscripto en el mundo de la plástica y también inscripto en el mundo de la literatura europea. En este sentido es muy interesante cómo a través de las fuentes se puede ver la proximidad con, bueno, realmente artistas o escritores muy importantes. Por ejemplo, Mille trabaja unos documentos de Michel Seffort sobre la poesía experimental, unos poemas que le manda Michel Seffort a Carmelo y a tu padre, Gabriel. Así que en unos poemas que él llamaba la música verbal, bueno, también Paola escribe sobre un intercambio con Pierre Dunod de una máquina para leer. Ornella hace visible la relación con Julien Blain, que también es una figura central, ¿no es cierto?, para la poesía experimental. Y yo trabajé tanto la relación con Marcela Loco en un momento en el que él es muy cercano a l'École de Nice, cuando es una universidad que está surgiendo y son todos jóvenes, muy jóvenes. Y también la relación con Godofredo Iomi, que lo pusimos en relieve en Chile, porque Godofredo se había ido a vivir a Chile y ellos fueron muy amigos. Y bueno, Godofredo hizo en París con Carmelo todo lo que fueron las Phalènes, ¿no? También otros poemas experimentales. Así que bueno, no quiero extenderme. Solo es para que les dé ganas de comprarlo y leerlo. Pero bueno, a ver, en muchos de los textos también aparece esta idea de intercambio entre pares, ¿no? Y bueno, qué era lo que estaba pasando con el arte cuando cruzaba, ¿no?, en este ida y vuelta, o en Buenos Aires se empleaban las estrategias de los parisinos. Como no quiero extenderme tanto, quiero entonces sí empezar con algunos agradecimientos más puntuales, especialmente para las autoras, chicas. Realmente estoy profundamente agradecida por el compañerismo con el que hemos trabajado en todas las etapas y también por el nivel de sus textos. Así que muchas gracias. Bueno, y espero que también ustedes puedan seguir replicando el libro para que siga creciendo en otros espacios.
Por otro lado, como sabemos, una vez que están los textos, para llegar al libro hay que caminar mucho y especialmente en un libro que reproduce tantas imágenes, creo que entre 600 o 700, 752, dice Mónica, wow, muchas. Por lo tanto, el trabajo de diseño editorial fue un trabajo descomunal, se los puedo asegurar, pero para el cual nosotros contamos con el trabajo súper exigente de Mónica Palone, con quien estamos muy agradecidas. Queremos hacer un agradecimiento público a Mónica, una genia, para la cual las autoras le queremos regalar unas flores. Mónica le ha dedicado muchas horas de trabajo y al final ha viajado varias veces a Remedios de Escalada o Lanús, no sé exactamente dónde era eso, para cuidar el color a pie de máquina. Así que muchas gracias, Mónica, también. Bueno, además todos los manuscritos están transcriptos y traducidos. Por eso también le agradecemos mucho la traducción a Carla. Carla ha cuidado total y absolutamente y ha hecho todas las traducciones en un trabajo súper minucioso. Así que muchas gracias. Bueno, desde mi lugar de la coordinación, como decía, yo también agradezco la colaboración de Belén Tabolaro, que estaba por ahí, está por allá. La ayuda en todo momento de Belén y, por supuesto, el trabajo de Luciana, mi asistente en investigación, que siempre está acompañándome en mis últimos trabajos. Bueno, y para cerrar este equipo de mujeres, desde el principio creo que quedó claro, pero quiero volver a decir que sin la intervención de Tencha no hubiera sido posible este libro. Así que muchas gracias, Tencha. Ha sido nuestro camino empezó hace bastantes años, con mayor o menor fortuna, pero siempre vamos para adelante. Y obviamente nos motiva el recuerdo de nuestra querida Sofía. Siempre la recuerdo y siempre la nombro. Pero bueno, entre todo este mujeraje, por supuesto que también hubo muchos hombres que empujaron, comenzando por Andrés Duprat y todo su equipo del Museo Nacional, especialmente Mariana Marchesi, Ricardo Vicentini, Mariano D'Andrea y Ornella Constabile, que estuvieron en todo el proceso del libro. Las fotografías del estudio Roth, especialmente los trabajos de Matías Roth, en este caso no hay obra, pero sí Matías había sacado documentos, y también Matías Iesari, que había sacado algunos documentos en su momento también. La corrección fue de Francisco de Sagastizábal, así que como ven, teníamos un par de hombres que nos estaban impulsando, ¿no? Bueno, llego por supuesto a quienes me acompañan en la mesa, a quienes también agradezco efusivamente, porque realmente miraron el proyecto desde el primer momento que lo mostramos, desde la primera reunión. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Leandro. Recuerdo aquellos cafés y momentos en los que con entusiasmo trataste de impulsar. Así que tampoco hubiera llegado ni a esta mesa ni a la mesa del stand de UDEVA, ¿no es cierto? De paso, la editorial de nuestra querida universidad. Así que también en estos momentos en los que tenemos que hacernos carne de los problemas que tenemos que superar, lo tenemos que pensar en esos términos. Agradezco que se haya asociado al Museo Nacional también la editorial de la Universidad de Buenos Aires.
Así que, bueno, con esto, muchas gracias a todos. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo a todo este equipo. Agradecer muchísimo a Sofía y a Carmelo la confianza que me tuvieron desde hace muchos años. Siento una enorme responsabilidad con esta obra y creo que todo esto se lo merece Carmelo. Y además, si hay algo en lo que nos parecemos, Carmelo, en lo único, creo, es en el querer trabajar con otros, el saber que con otros solamente se pueden hacer bien las cosas. Y he contado con un equipo de lujo. Yo soy de los que cree que hay que trabajar con los amigos porque es más lindo, porque es más valioso. Siempre te dicen, no trabajes con amigos que vas a tener problemas. Yo quiero trabajar con amigos. Y los amigos fueron de fierro. Y me acuerdo, una vez fuimos por 100 cuadros y volvimos, había que trabajar por 450 y así. Y el archivo eran 22 cajas de archivo. Se escanearon 1.900 cartas. O sea, y está todo escaneado para que después pueda ir a Isla. Primero el de Isla me había llamado y yo le dije hasta que nos escaneemos todo el archivo. Y además agradecerle a Paola, porque si Paola Vega no hubiera puesto su taller, no había dónde poner ese archivo. Era enorme. Paola ofreció su archivo, su taller, y con Milena se pusieron a trabajar. Cristina la propuso a Milena, y la verdad que después se enamoraron tanto que se hicieron la carrera, además de que son unas capas ya, pero se hicieron la carrera de archivistas, con 10 por supuesto, porque se enamoraron de esto de trabajar un archivo. Y todo fue así, realmente. Quiero agradecer a Alicia, por ejemplo, Romero, de la Universidad de Buenos Aires, y una gran amiga, que, por ejemplo, sacó fotos de todas las cartas, de todos los documentos, por si se perdía el archivo, porque se podía perder en el traslado. Todo fue hecho realmente con mucha alegría, con mucho trabajo, muchísimo. Parecíamos obreros trabajando, ¿eh? Llegábamos y trabajábamos 8 horas por lo menos, y después nos íbamos a pasear por París, a conocer museos, a ver teatro, porque somos casi todos actores. Y a todos, ¿no? Acá está Matías de representante, el otro no, porque hoy está estrenando una obra en el Art House. Pero nos hizo... Alicia siempre dice que es una de las experiencias más hermosas de su vida, porque la casa de Carmelo era la casa de un artista. En todo lo que había en esa casa, uno entiende lo que es un artista. Tenía una pieza con 7 camas para recibir artistas, y recibía artistas. De pronto te bajaba alguien ahí y vos decías, ¿y este quién es? Vino de algún lado. Era todo fue muy grato, muy trabajado, y nos unió para siempre. Yo estoy profundamente agradecida al trabajo minucioso de Cristina, de cuidado de todas estas muestras y de este libro, porque sin ella realmente hubiera sido imposible. Y agradezco realmente a todo el equipo, porque fue un placer. Y bueno, gracias. Gracias, y creo que gracias Carmelo también debe agradecer, y Sofía también.